Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Roberto Ojeda de Apapachos al Alma y les damos la bienvenida a otra sesión más de este espacio que denominamos Creando Apapachos, un lugar donde nos reunimos para platicar con gente extraordinaria que nos enseñan diferentes formas de apapachar el alma por medio de la cultura, el arte, el autoconocimiento y el desarrollo humano en general. En esta ocasión platicaremos con un par de personas que trabajan en el centro Elizabeth Kubler-Ross en México. Es un lugar que se dedica a crear plataformas para discusiones didácticas y facilitar conversaciones sobre pérdida, duelo, envejecimiento, enfermedad, cuidados al fin de la vida, la muerte y todo lo que involucra. Nos van a acompañar Luisa Ruiz, que es coordinadora del equipo de duelas de vida, muerte y transición. Es psicoterapeuta, doctora en tanatología, apoya a familias en duelo y mujeres en fase de separación y es fundadora de los DIT Café en México. También está con nosotros Andrea. Hola Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Gracias por la invitación. Bien, voy a invitar ahora a Sandra para que nos podamos conectar los tres y podamos iniciar. Claro. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, pues antes que nada, chicas, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí para poder platicar un poquito de estos temas que a veces se hacen tan complejos o tan difíciles de abordar. Entonces les agradecemos mucho su tiempo y su disposición para estar aquí con nosotros. Gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues para iniciar quisiéramos conocer un poquito, ¿no? Ustedes trabajan son parte, ¿no? del centro Elizabeth Kubler-Ross, pero podrían darnos un poco de contexto de quién fue la doctora Elizabeth, qué trabajó, hacia dónde fueron sus estudios para conocer un poquito más y de ahí nos arrancamos. Muy bien. Sí, claro. Mira, Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra suiza. Luego se fue a vivir a Estados Unidos porque se casó con un médico de Estados Unidos y ahí empezó su trabajo en un hospital y se empezó a interesar por los enfermos terminales, por los moribundos. Y platicando con ellos, más que la parte física, ¿no? De la enfermedad y todo, era la parte emocional, cómo estaban, qué sentían, y de ahí muchísimas entrevistas, ¿no? A los enfermos, a los familiares, y de ahí fue de alguna manera viendo de manera general qué es lo que sucedía ante un diagnóstico terminal, ¿no? Que a veces no te la crees, que quieres pedir segundas opiniones, que te super enojas, que te preguntas por qué a mí, ¿no? Y bueno, todo eso lo fue documentando y escribió muchísimos libros, tiene 24 libros escritos, entonces bueno, fue muy prolífica en esta parte y se dedicó ya después del primer libro, como que se empezó a dar a conocer y empezó a viajar por el mundo dando conferencias y cursos en relación a esto, en relación a la muerte y al duelo. Ella murió en el 2004 y en el 2005 su hijo Ken Ross decide hacer esta fundación a nivel global para seguir el legado de su mamá. Entonces, desde el 2005 él vive en Estados Unidos y de ahí empezó a viajar, a conocer a más personas y abrir otras sedes en todo el mundo. Hay en muchos países, México, Centroamérica, Sudamérica, por Europa hay unos, en Asia ahorita se están abriendo algunos centros. Este en particular, en agosto cumplimos 4 años de existencia
y pues nos dedicamos a la educación en los temas de duelo, de muerte. Damos un curso que se llama acompañamiento compasivo, por ejemplo, en donde damos todas estas herramientas de cómo acompañar a enfermos terminales, a personas en duelo, y de ahí, después de algunos cursos que damos, las personas están capacitadas para acompañar en duelo, acompañar enfermos terminales. Tanto a nivel presencial, nosotros estamos en San Miguel de Allende, y a nivel virtual, si es que no están aquí. Muy bien, pues muy interesante. Yo escuché un poco, ¿no? Sobre la vida de la doctora y entiendo que también coincide, ¿no? Con la parte de la guerra, ¿no? Lo que son los campos de concentración, toda esta parte pues, tan fuerte, ¿no? Que representó no solamente para pues, el tema judío, ¿no? Sino la humanidad en general, pasar por estas circunstancias tan fuertes, ¿no? De una guerra tan masiva. Antes de pasar ya al tema en sí, ¿no? De lo que hacen ahí en el centro y todo, ¿hay ahora algún libro o alguna lectura de la doctora que nos quisieras recomendar o como para acercarnos ahí a conocerla? Bueno, tiene 24 libros escritos, ¿no? Creo que cualquiera. Yo el primero que leí, no he leído los 24, te voy a ser sincera, pero el primero que leí que me gustó muchísimo y que creo que es un buen acercamiento porque su autobiografía se llama La Rueda de la Vida. Ok. Entonces es básicamente, pues empieza a contar desde que nace, ¿no? Y desde que nace, pues un poco diferente a cualquiera porque fueron tres, ¿no? Fue un parto de tres mujeres, ¿no? Ah, Donde, fueron donde tuvo trillizas, algunas, ¿cierto, no? fueron Sí, sí. trillizas y desde el principio, pues tuvo ahí algunas complicaciones, algunas enfermedades, entonces prácticamente desde que inicia su vida empieza a estar muy en contacto con la muerte. Ok. Eh, Parte de lo que se trabaja ahí en el centro entendemos que es este acompañamiento, ¿no? Para personas en fase terminal o familiares de personas en esta situación, a través de las llamadas duolas, ¿no? De vida, muerte y transición. ¿Nos pueden comentar, ya sea tú, Sandra, o Luisa, como quieran, de qué va esta función, a qué se refiere, qué actividades hace una duola de muerte? Bueno, el término dula es utilizado y proviene de una raíz que significa literalmente esclava, pero bueno, hace más referencia a acompañante, ¿no? Y así como existen dulas de nacimiento, existimos las que somos también dulas de muerte, ¿no? Y bueno, es vida, muerte y transición porque somos acompañantes en este tipo de procesos que son completamente naturales humanos, pero para los que quizá hace todavía falta mucho trabajo, ¿no? Para poder concientizar a la población en general, a que la cultura sea diferente, a que las sociedades sean distintas para permitir este tipo de procesos para otras personas. Porque si bien los duelos son procesos completamente naturales, y normales, pues como que en estos periodos o tiempos en los que se necesita como que todas las personas estén produciendo únicamente y sin detenerse a observar cuáles son los procesos que están viviendo de transformación continuos que se están dando realmente todo el tiempo, pues hay que brindar estos espacios y abrir estos contextos en los que pueda ser oportunidad para ellos, ¿no? Para cada persona que esté atravesando por cualquiera de estos procesos. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos, a poder acompañar a estas personas y al mismo tiempo a fomentar que la cultura de muerte pues vaya cambiando también a nivel sociedad. Esta función de acompañamiento, ¿no? Que se me hace de entrada súper noble, ¿no? Súper fuerte. Vamos, ya estar en una situación así, tanto si eres el que le está viviendo o si eres el familiar, cualquier apoyo es más que bienvenido, ¿no? Pero, ¿hay algún, digamos, perfil que se acomode mejor al tema para poder capacitarse, llegar a ser este acompañante, ¿no? Esta persona que esté ahí? ¿Es para cualquier tipo de gente? No sé si hay alguien interesado en qué más o menos qué perfil debería de trabajar, de tener.
Pues me atrevería a decir que lo único que se necesita es lo que nosotros llamamos corazón compasivo, ¿no? Porque sí, hay muchas personas que creen que tienes que tener el perfil de ser psicólogo, de ser tanatólogo, de ser psicoterapeuta o lo que sea, y la realidad es que no. O sea, lo único que se necesita es una persona que tenga intención de trabajar consigo misma y hacer trabajo profundo a diferentes niveles para entonces, a partir de ese trabajo personal que se hace, puedas también brindar un servicio realmente mucho más, pues, compasivo, ¿no? Y amoroso y sosteniendo el proceso de otra persona que está, por ejemplo, en sufrimiento. Y eso básicamente creo que es lo que se puede, a lo que nos podemos referir. Ok, pero vamos, en tema de algún estudio, preparación específica, que traigas algún contexto anterior, no es necesario. Nada, no, ningún estudio en específico. Y pues dentro de las personas que han tomado los cursos y que ya están trabajando con nosotros como voluntarios, vienen de todas las áreas que te puedas imaginar, ¿no? Por ahí, sí tenemos por ahí algunos psicólogos que se han interesado y tal vez por ahí uno que otro médico, pero híjole, ¿qué tenemos? Contadores, abogados, enfermeras, personas sin ningún estudio a nivel licenciatura, por ejemplo, o a nivel universidad, tampoco es necesario. Muy bien. Digo, eso abre mucho las posibilidades, ¿no? Para cualquier persona que esté interesada en el tema. Ahora, Luisa, este tema, ¿no? De la muerte y de querer extender la vida. Y por un lado tenemos, ¿no?, los avances de la ciencia, la medicina, que han hecho que pues vivamos más, que tengamos una calidad de vida mejor, ¿no? Ya cuando entramos a cierta edad, pareciera que está de alguna manera como en lucha o peleando, ¿no? Con este concepto que finalmente nunca le vamos a ganar, que es la muerte, ¿no? Y que pase lo que pase y logremos los avances que logremos, nos vamos a morir, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este, no sé si este encuentro, ¿no? O este como lucha o confrontación entre querer estar aquí lo más que se pueda, pero por otro lado también aceptar que tarde que temprano nos moriremos y que hay que hacerlo con paz y con calma. Claro. Sí, yo creo que aquí lo más importante es respetar a la persona. Y por eso es recomendable que las personas puedan platicar antes de que llegue la etapa de, no sé, de entrar en coma, de estar inconscientes. Hablar inclusive estando sanos, qué quiero y hasta dónde quiero, ¿no? O sea, si me pasa algo, quiero ir al hospital, quiero que me resuciten, no quiero que me resuciten, y lo que cada persona quiera, yo creo que lo más importante es respetarlo. Lo que pasa es que creo que en muchas ocasiones no se habla, ¿no? O sea, se tiene tanto miedo, es un tema que no se habla, que no se aborda. A veces, no sé, un accidente o alguna otra enfermedad, la persona llega al hospital, por ejemplo, y muchas veces los familiares no saben, ¿no? O sea, se le pregunta y así de, oye, pero ¿qué quería tu papá? No, pues no sé, ¿no? Y ahí empieza un poquito, ¿no? Entre la discusión y no se ponen de acuerdo. Entonces, bueno, yo creo que esa parte de poderlo hablar, ¿no? Estando totalmente sanos y en nuestros cinco sentidos, lo que vamos pensando y también con la idea de que podemos cambiar, ¿no? O sea, la decisión que yo tome hoy, por ejemplo, de no quiero que me intuben, por ejemplo, ¿no? Pero puede llegar el momento en que llegue al hospital, que esté tan desesperada, ¿no? De que ya no puedo respirar o lo que sea, igual pido que sí, ¿no? Pero es respetar la decisión de cada persona. Y abrir el tema, pues creo yo que es la mejor opción, que se pueda hablar en familia, ¿no? Y sobre todo cuando no se está en crisis. Creo que esa es la mejor manera y el mejor momento de hablarlo, porque cuando uno ya está en crisis, ya no sabes, ¿no? Ya no sabes ni cómo actuar, ni qué hacer. Llega la ambulancia y todo el mundo está en crisis y no saben. No saben ni qué decidir ni qué hacer. Entonces, mi recomendación sería, pues, informarnos también, obviamente, ¿no? Sobre todo si es una enfermedad,
que realmente pidamos la verdad, ¿no? A veces también no se les informa bien, o no todos quieren saber la verdad de tal vez, ¿no? Alguna enfermedad avanzada, y creo que mientras más sepamos y mientras más informados, pues mejores decisiones podemos tomar y, repito, respetar la decisión de esa persona, ¿no? Que está falleciendo o que está en enfermedad terminal, porque aunque sea mi papá, tal vez yo en su lugar pudiera hacer algo diferente, pero no. Es respetar que cada quien es un individuo y que puede tomar sus propias decisiones. Y por eso hablarlo desde antes. Claro. Y yo quisiera, Sí, ay, perdón, no, no, como ligar esta pregunta un poco a la anterior, porque es cierto, o sea, si bien no se necesita un perfil en específico, lo que sí se ocupa es una persona que esté completamente dispuesta a trabajar sobre estos temas personales, ¿no? Dentro de las capacitaciones que nosotros damos para que otras personas puedan hacer este trabajo, justamente se dan cursos y talleres en los que, pues básicamente es hacer trabajo profundo, muy, muy, muy profundo sobre exploración de qué es la muerte para mí, en cómo la vivo yo, en cuáles son incluso mis ideas, pensamientos o cosas que yo he aprendido en mi familia, en el tipo de cultura que tengo. Y entonces a partir de estas exploraciones también se hace la invitación a que, o va creo que surgiendo un poco de manera natural, que las personas se vayan como cuestionando, ¿no? Cosas que damos por hecho o cosas que nunca jamás habíamos pensado y entonces empezar a hacer ese tipo de exploraciones también nos abre la puerta a que invitemos a otros a que las empiecen a hacer. Puede resultar incómodo en un inicio, pero siempre es muy sanador porque entonces hemos sabido de personas, ¿no? Que dicen, bueno, entonces empecé a hablar con mi familia sobre qué harían o qué es lo que necesitan para cuando mueran o lo que sea. Y entonces se abren como puertas realmente muy, muy bellas y muy sanadoras de cosas que quizá nunca antes se habían hablado, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Y en la parte médica, justamente, pues ahí es donde pueden entrar los conflictos. Pero si todo está basado en el respeto y sobre charlas que ya se han tenido, no solo una, sino tantas veces como haya sido necesario y en cualquier momento, porque la verdad es que la muerte va a llegarnos quién sabe cuándo, pues entonces deberíamos estar preparados a cada instante, ¿no? sí, totalmente. Luisa, lo comentabas, ¿no? Hay que fomentar estas pláticas, a lo mejor no son tan cómodas al inicio, ¿no? Hay entre familia, pero, no sé, tres, cuatro temas o preguntas principales que crees que deberíamos de tener muy claros todos, ¿no? En este aspecto, ¿qué serían? Como para cuestionarnos cada uno de nosotros. No, bueno, para tenerlo, digamos, hablado con nuestros familiares, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que una es eso, ¿no? O sea, viendo como todos los escenarios, ¿no? Suponiendo que quedo inconsciente de que no puedo comunicar lo que quiero en ese momento, pues hablarlo desde antes, ¿no? O sea, quiero llegar a un hospital, no quiero. Bueno, ahí también va a depender de muchas cosas. Claro que va a haber circunstancias en donde posiblemente si tengo un accidente, pues no decido, ¿no? Llega la ambulancia y me lleva al hospital, ¿no? Pero tal vez hablando de otros escenarios como enfermedades, ¿no? O algunas otras situaciones, creo que sí podemos decidir, ¿no? Si quiero estar en casa, ¿no? Si quiero morir en casa o si prefiero un hospital, ¿no? Yo creo que eso es importante. Yo creo que otra cosa que se debe de, bueno, no, hablar, pero más que nada sí ejecutar es toda la parte legal de testamentos, o sea, tal vez dejar escrito, que yo creo que eso es lo mejor, más que nada más hablarlo, todo, desde contraseñas de todo, números de cuenta, bancos, y bueno, si no se quiere hablar con la familia de eso, porque posiblemente, ¿no? En la herencia no estamos dejando en partes iguales o lo que sea, pero sí dejarlo, ¿no? Sí dejarlo. Y tal vez tener un folder con todos esos papeles, ¿no? Si ya se tiene lo del funeral, ¿no? Que ya mucha gente lo que hace es comprar esta previsión o de la cremación o del entierro y demás, tener como una carpeta, ¿no? Una carpeta con los datos generales, con todos estos datos de contraseñas, con instrucciones específicas de qué hacer. O sea, hay gente que le gusta hasta decir, quiero tales flores en mi velorio, Ah, o quiero tal música. ¿Por qué no? O sea, digo, ya no,
Tal vez físicamente, ¿no? O sea, si nos vamos a la parte de lo que creemos, pues ya no estamos, ¿no? Ya no vamos a escuchar. Hay otras creencias que, ¿no? Que igual por ahí sigues vagando, lo que sea, pero bueno, son deseos que creo que se pueden cumplir, ¿no? Y igual no pedir un deseo. Recuerdo en una ocasión que alguien pidió ser cremada, pero era una extranjera, ¿no? Y quería que sus nietos la llevaran a no me acuerdo qué país, a esparcir las cenizas, pero pues no les dejó dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues que también dejen eso, ¿no? Si realmente son peticiones muy específicas, porque no lo pudieron hacer, definitivamente, ¿no? Entonces, creo que ahorita esos puntos son los que se me ocurren. No sé, Sandra, si puedes pensar en algo más. Pues no, creo que, o sea, una de las cosas que resultan también interesantes son asuntos pendientes, ¿no? De si quiero ver a alguien en específico, o si quiero que le llamen a alguien en específico, o si quiero tener cierta conversación que haya sido pospuesta o qué sé yo, que también exista una persona que sea de nuestra entera confianza para que puedan apoyar, ¿no? Para que eso, en la medida de lo posible, pues se pueda cumplir porque también es muy útil. Claro que sería mucho mejor que no tengamos que hacerlo cuando te estés muriendo, sino desde antes, ¿no? Como que todo el tiempo estar haciendo el trabajo necesario para que no existan estos asuntos pendientes que a veces son los que retrasan mucho también la última parte del morir de la persona. Sí, Sin sí. duda. Y ahorita otra última que se me ocurre es, por ejemplo, generalmente lo que hemos visto es personas que tal vez los últimos 2 días o el último día ya están inconscientes, ¿no? Ya no pueden hablar, ya no pueden comunicarse. Entonces, creo que es buena idea desde antes preguntarle, ok, cuando llegue ese momento, que pueden ser horas o días, ¿qué es lo que quisieras, ¿no? De aromas, ¿no? Un incienso, música o no música, quieres que te hablemos, quiénes te gustarían que estuviéramos. Porque de repente van personas a visitar a quien está falleciendo y la persona no quería ver ¿no? A esas Sí, sí, personas, sí. ¿no? Entonces hasta puede ser un poquito, no sé, mover más, ¿no? Entonces también eso, o sea, quién quiere ver y también a quién no quiere ver y respetar todo eso. Claro. En esta función de acompañamiento, ¿no? Que se trabaja ahí en el centro, ¿no? Que ustedes hacen, uno entendería que pueden ser varios los que reciben el servicio, pero ahí sí me pueden profundizar un poco más. Porque está obviamente la persona que está muriendo, quizás, ¿no? Que tendrá su trabajo para poder irse tranquila, sin culpas, pero también están los familiares, Uh -huh. ¿no? O no sé, inclusive hay niños, ¿no? Pequeños que tienen que entender desde otro punto de vista lo que está pasando. Entonces, cuando ustedes entran como acompañantes, ¿no? En estos procesos terminales, ¿cómo llegan? ¿Llegan por la familia? ¿Llega porque ya los habían contactado anteriormente la persona que actualmente está enferma? ¿Y cómo es que se va desenvolviendo su trabajo? ¿Si es solo con ellos o tratan de involucrar a todas las partes? Sí, cada situación es diferente, pero creo que generalmente si estamos hablando de algún enfermo terminal, ha sido un familiar quien nos llama, que nos dice, pues mi esposo, mi papá o quien sea está pasando por esta situación, ya le dieron un diagnóstico, ¿no? Tal vez de meses, a veces son, no sé, 2 meses por ponerle. Entonces, bueno, pedimos los datos. Si están aquí en San Miguel de Allende, vamos directamente a su casa, vamos de manera presencial, nos presentamos, les decimos pues de dónde somos y explicamos, ¿no? Explicamos todo. Les ofrecemos, de entrada les ofrecemos acompañamiento generalmente una vez a la semana cuando no están en los últimos días, ¿no? O sea, cuando todavía se ve que, ¿no? Tal vez va a ser unas semanas o unos meses y no necesitan que estemos 24 horas porque hacia el final sí podemos ofrecer eso y hay familias o personas que lo aceptan, hay otras que prefieren estar nada más con su familia y, ¿no? Como que un círculo más cerrado y hay que respetar todo. Entonces ya una vez que les explicamos, ellos deciden quiénes quieren ser acompañados y cómo quieren ser acompañados, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos ha tocado acompañar a alguien que está enfermo, está la esposa y a los dos. O sea, ellos decidieron que los dos en el mismo momento, ¿no? Y uno habla primero, el otro después, nosotros escuchamos. Otras personas deciden que de manera individual, ¿no? Por ejemplo.
Hay otros que dicen no, también otros familiares. Y aquí lo más importante es que esos familiares acepten. O sea, todo esto es, la persona tiene que aceptar ser acompañada, si no, no se puede. Inclusive en muchas ocasiones, pues está la cocinera, la señora que les ayuda en la limpieza, el jardinero, que realmente han sido relaciones de años y años, ¿no? Y que cuando, o sea, tal vez no la primera sesión, pero nos empiezan a conocer, nos empiezan a ver, y de repente, pues, hay un acercamiento, ¿no? No sé, que nos ofrecen un café y nos empiezan a contar, ¿no? De cómo se sienten y demás. Entonces, hasta los perros acompañamos. Nos ha tocado acompañar pues sí, las mascotas también sienten, ¿no? Entonces, Bueno, estamos ahí acompañando. Pero sí, ahí cada familia va a decidir. Y también otra cosa que quiero comentar es que generalmente ya los últimos días que te hablaba, que las personas, los moribundos o quien está muriendo ya está inconsciente, aquí como que el mayor acompañamiento se da hacia los familiares, ¿no? Digo, podemos estar ahí, ya no hablamos, ya estamos presentes, respirando con la persona, pero creo que ahí se vuelve un poquito más, ¿no? Se vuelve más importante el acompañamiento hacia los familiares cuando ellos así lo desean. ok. Ahora para ustedes, Sandra, no sé si nos puedes ahí comentar tú, ¿cómo es este proceso de acercarse a alguien o a un círculo, ¿no? Familiar o de personas en donde sabes que vas a prestar un servicio para alguien que al final pues está cerca de morir, ¿no? Lo digo porque pues ya de por sí a veces es difícil, obviamente el tema, ¿no? Y ver morir a alguien, pero saber que estás llegando para prácticamente darle despedida, ¿no? O acompañar en este proceso final, ya sabes que la persona está por morir. ¿Eso ustedes cómo lo trabajan, ¿no? Supongo que también debe tener ahí cierta carga emocional para ustedes. ¿Cómo lo viven? Bueno, es que resulta interesante porque en el perfil o el papel más bien que nosotras tenemos como dulas es justamente estar en presencia, ¿no? Es algo con lo que trabajamos mucho y evidentemente pues nosotras tratamos de ser siempre las que más hacemos trabajo personal para tampoco influenciar o contaminar o colonizar una experiencia que no es nuestra, ¿no? Entonces, es como estar en presencia plena con absolutamente todo nuestro ser y permitir toda esta expresión de emociones, de sentimientos, pensamientos, de, no sé, a veces hasta confesiones. Es importante para nosotros poder hacerlo, pero dando espacio a que todo es bienvenido, ¿no? Y aquí no hay juicio, no hay señalamiento, no hay absolutamente nada de nuestra parte, sino únicamente que esa persona sepa que todo lo que tiene por entregar o que está tratando de trabajar cerrando pues estos ciclos, absolutamente todo tiene espacio y es recomendable que así sea, ¿no? Porque hay a veces muchas veces existen personas que hasta el último de los momentos siguen encerrados, ¿no? En esta parte porque quizá así durante toda su vida estuvieron reprimiendo o emociones o pensamientos o por X razón no podían abrirse o no se sentían en confianza o habla mucho de la historia personal, ¿no? Justamente por eso siempre decimos que así como una persona ha vivido, pues también su muerte va o puede ser, ¿no? Entonces, nosotras sabemos a qué estamos yendo, pero no es como, yo creo que hay que desestigmatizar, ¿no? El hecho de que la muerte pueda ser solo tristeza y solo sufrimiento y solo, no sé, como negrura, porque realmente de la misma manera que los nacimientos, pues existe el portal de la muerte, ¿no? Y también son momentos para nosotras preciosos y sagrados en los que realmente es un honor poder acompañar a una persona en sus últimos días o semanas de vida o meses, lo que sea, porque es un trabajo que ayuda y colabora para realmente entender muchas otras cosas, ¿no? Nosotras también aprendemos un montón de estas personas porque se observa que ahí, o sea, existe una transformación tan profunda en la conciencia
que muchas veces esas personas literalmente se vuelven así como la persona más sabia del mundo, y entonces que compartan todas esas experiencias y todas estas reflexiones a las que llegan, también son para nosotros realmente preciosos regalos, ¿no? Y entonces hay mucho más allá de lo que la gente cree que puede ser presenciar la muerte de alguien. Eh, yo creo que la muerte debe ser una de las pocas cosas que se viven pues, de forma tan propia, pero que ya no puedes compartir con nadie, ¿no? Que es algo que cada quien experimentará pues, de su manera, ¿no? Y en su sentir. Y es como con un misterio que supongo que es muy mágico, ¿no? Muy revelador, porque a lo mejor en el más allá, no en el siguiente plano, no en el siguiente proceso de transición, te encuentras con todos y puedes intercambiar puntos de vista, ¿no? De este lado, pues salvo aquel que haya estado en una experiencia muy cercana que regrese, te podrá decir algo, ¿no? Pero ustedes en los procesos que han vivido, han sentido esta sensación, ¿no? De está pasando algo aquí, hay algo más allá que claro, lo evidente y lo obvio. Sí, bueno, yo quisiera compartir que hace un par de años yo me dedicaba a la partería profesional, entonces del mismo modo que durante un nacimiento todo el contexto, todo el ambiente incluso se respira diferente, se palpa diferente, se percibe con todos los sentidos distintos, aunque quizá es difícil poder expresarlo en palabras para aquellas personas que nunca lo han vivido. Cuando estás en el otro portal, en el portal de muerte, también suceden este tipo de cosas y también son muy, sí, palpables, ¿no? Obviamente yo creo que con el paso del tiempo y con la experiencia que uno va teniendo, se va volviendo mucho más sensible a poder percibir esos cambios sutiles, pero sí sucede. Entonces es algo, sí, realmente extraordinario, que es un honor poder estar ahí en presencia cuando sucede. Luisa, ya comentábamos, ¿no? Que a veces es a través de los familiares que llegan ustedes, que se hace todo el proceso de acompañamiento. Eh, ¿No hay algún tema de quizás rechazo, incomodidad por aspectos que tienen que ver con la religión, con las tradiciones, con la costumbre? No sé, supongo que ha de haber familias muy tradicionales que esperan al sacerdote, ¿no? O que tienen otras creencias, ¿no? Y que dicen, no, no queremos esto. ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿Cómo es este proceso, ¿no? Para conciliar también la parte de religión o de creencias. Sí, bueno, ahí vamos, ¿no? Nos acercamos, empezamos, ¿no? A platicar con ellos, les decimos, ¿no? Un poquito a qué vamos, que es este acompañamiento. Respetamos absolutamente todas las creencias, todas las tradiciones, o sea, nosotros no imponemos nada, ¿no? Nosotros vamos y acompañamos, ¿no? Brindamos este espacio donde la gente, a los que acompañamos, pueden expresar, pueden platicar, pueden llorar, pueden estar en silencio, lo que quieran y como quieran, y ahí estamos presentes. En una ocasión con alguien que también ya estaba por fallecer, recuerdo que sí, familia muy católica, y pues me preguntaron, ¿no? Yo acababa de llegar a San Miguel de Allende y me preguntaron si conocía algún sacerdote. Entonces, bueno, yo en lo personal no, porque tenía meses de haber llegado. Pero bueno, contacté a una persona que yo conozco, que sabe más de la iglesia, y bueno, se dio el vínculo y me acabaron dando el teléfono de alguien, y a las horas o al día siguiente, algo así, fue el sacerdote. Entonces, bueno, podemos apoyar como con estas cuestiones cuando de repente la persona, que en este caso era la esposa, pues estaba, pues ya sí, ¿no? Tal vez diciendo, es que pues mejor te pregunto a ti porque ahorita no tengo, ¿no? Cabeza para pensar a qué sacerdote llamarle o a quién contactar ni nada. Entonces, bueno, si está dentro de nuestras posibilidades, pues, ¿no? Podemos ofrecer eso. Inclusive con otra persona que también era como en este tema budista, por ejemplo, también se le consiguió a alguien que en línea se hizo por ahí algo que ella quería, ¿no? Entonces, que no lo hacemos directamente nosotros, ¿no? Cada una de nosotros de la fundación tiene sus creencias diferentes, pero ahí, bueno, apoyamos cualquier tipo de proceso.
Y de repente, pues sí, sí hemos tenido, creo que como en todo, pues algún caso que de repente, pues quien nos llame está muy interesado, pero después otras personas de la familia no tanto. Entonces, bueno, sí nos ha pasado que se interrumpe el proceso por alguna cuestión, pero bueno, pues está ya fuera de nuestras posibilidades y bueno, ahora sí que tenemos que aceptar todo y ni modo, ¿no? O sea, es respetar absolutamente todo. Claro. Eh, Quisiera preguntarles, no sé si dentro de su proceso ya ahí en el centro les tocó la fase de la pandemia, ¿no? Porque fue, digo, acaba de pasar hace, no sé, 2, 3 años. Me parece increíble que ahora pareciera que nunca ocurrió nada, ¿no? Y que estamos tan normales. Pero hace 3 años había mucha incertidumbre, ¿no? De qué iba a pasar, de cómo iba a continuar la vida. No sé si ustedes estuvieron trabajando también dando, o sea, acompañamientos a los familiares, a los enfermos era casi imposible, ¿no? Una vez que estabas en el hospital, pues ya era muy complicado tener trato con ellos, pero lo vivieron en esa época. ¿Ustedes estuvieron trabajando con estos acompañamientos en el COVID? No, bueno, yo tengo pasadito el año aquí en San Miguel de Allende. Los acompañamientos, aunque vamos a cumplir 4 años como fundación, tienen un poquito menos. Antes de empezar con los cursos y demás, era Wilka, quien es la presidenta de la fundación, quien de repente hacía algunos acompañamientos, no de la manera que lo estamos haciendo ahorita. A mí en lo personal me tocó vía telefónica y en línea brindar algún tipo de contención, pero no por parte de la fundación, por parte de un grupo de psicólogos ¿no? que se unió y empezamos a brindar ese servicio, sobre todo a familiares, ¿no? Que acababan de perder a alguien con COVID. Entonces, ¿no? Como que tuve esa oportunidad de apoyar a algunas personas, pero no dentro de la fundación. Ok. ¿Nos podrían platicar un poquito sobre estos como servicios adicionales, ¿no? Que tiene la fundación? El Dead Coffee y el Dead Dinner, ¿no? ¿Qué son, no? ¿Y por qué el nombre? Bueno, pues el Death Café, que es el nombre en inglés, que es como una marca, ¿no? Y por eso se tiene que respetar, es algo que surgió en el 2011 por alguien de nombre John Underwood en Inglaterra. Entonces, él vio la experiencia de un suizo que él ya había empezado los Death Cafés en una parte francesa de Suiza. Y bueno, se enteró de este señor, fue a visitarlo, el suizo le contó un poquito su experiencia, que ya llevaba un rato con estos, que se le llamaba café mortel, ¿no? Que es lo mismo café de la muerte, pero en francés. Entonces, bueno, tomó esa experiencia y se la llevó a Inglaterra. Y en septiembre de 2011 empezó su primer Death Café. La mamá de este señor, de John Underwood, es psicoterapeuta, entonces como que le ayudó a armar, ¿no? Todo un documento con las reglas, el porqué y demás. Y empezaron y bueno, la idea general es que nos juntamos, ¿no? Generalmente es una vez al mes que nos juntamos durante un par de horas, una bola de desconocidos, y básicamente hablamos del tema de la muerte desde nuestra experiencia personal, ¿no? O sea, no es una conferencia, no es un tema específico. Nos presentamos, ¿no? Igual hacemos una ronda de presentación solamente en nombre y por qué estoy aquí. Y de ahí todo el espacio es para que cada quien, como lo vaya sintiendo, pueda expresar lo que quiera de la muerte, ¿no? Desde el miedo, desde las expectativas, desde tal vez hablar de una muerte que ocurrió hace poco o de repente recuerdan, no sé, la muerte de la mamá, ¿no? No es un grupo psicoterapéutico porque para que fuera así se tendría que darle seguimiento y demás. Entonces, cada vez café son diferentes personas. Yo lo inicié en Ciudad de México en el 2015 de manera presencial, luego me fui a Michoacán y ahí lo abrí en diferentes ciudades y empezó la pandemia en marzo y yo en mayo lo empecé de manera virtual y todavía lo sigo. Una vez al mes seguimos de manera virtual y en San Miguel de Allende, que ya se hacía de manera presencial, ya lo estamos retomando también. Y hay otras personas de la fundación, una chica en Tequisquiapan lo abrió hace más de un año. Ahorita están dos chicas en Playa del Carmen, que también hace unos meses lo iniciaron. En Guadalajara, otras dos chicas de la fundación lo empezaron la semana pasada.
y va creciendo, ¿no? Y el objetivo es esto, ¿no? O sea, que hablar de la muerte, y por ahí lo que menciona John Underwood es que mientras más conscientes estamos de nuestra finitud y de que vamos a morir, la consecuencia es que vivimos más plenamente, ¿no? Y que aprovechamos cada segundo porque nunca sabemos ¿no? en qué momento nos va a tocar así de que casi nos apaguen el switch, ¿no? Y entiendo que cualquier persona, ¿no? Puede ser parte, se inscriben y son parte de la sesión. Sí, yo al principio sí pedía que confirmaran y demás, pero la verdad, pues no me sirvió. Aquí en México como que no son muy dados a esto. Entonces, bueno, quien llegaba, sí, lo que pasa es que en Morelia yo tenía un lugar muy pequeño, era un café pero muy pequeño, y cuando empecé se me juntó tanto que lo tuve que hacer en 2 días diferentes, ¿no? Porque llegaron muchas personas, pero sí, está abierto a todo público, generalmente son adultos, pero me ha tocado por ahí un par que llegan adolescentes, ¿no? Y también ha sido interesante. Muy bien. Eh, Sandra, hablamos ahora, ¿no? De los duelos de la muerte, ¿no? El proceso y tal, pero hay otras pérdidas, ¿no? Puede haber otros eventos que también, no sé si requieren este acompañamiento, y no sé si ustedes como tal lo lleguen a brindar, hablando de, no sé, pérdida de empleo, perder la pareja, algún divorcio, inclusive que muera una mascota, ¿no? Otro tipo de muertes y separaciones. ¿También ustedes dan ese acompañamiento en estas situaciones? Sí, justamente por eso, bueno, como la clasificación o el título completo es de vida, muerte y transición, ¿no? Porque nos parece sumamente interesante dar el reconocimiento suficiente a las que llamamos, pues, muertes simbólicas, ¿no? Porque a veces son mucho menos acompañadas todavía. O sea, si de por sí las muertes biológicamente hablando, no siempre hay un contexto que permita la expresión, la validación y el atravesar la experiencia de manera completa y sostenida, pues mucho menos para otro tipo de procesos. Entonces, nosotros podemos hacer el acompañamiento independientemente de la causa que la persona lo busque, y es muy interesante porque entonces ahí también se exploran otras formas, ¿no? En el que a veces a mí me sucede constantemente que hay que compartir con la persona la perspectiva de que también hemos muerto, ¿no? En ciertos momentos de nuestra vida y por ciertas experiencias, también una parte de nosotros se murió, o todas las veces se muere algo de nosotros y no podemos volver a ser los mismos. Entonces, ahí hay como otorgar esta facilidad para que las personas empiecen a concientizar de que estas muertes ocurren también y que también necesitan o son pues dignas de acompañamiento. Y sí, independientemente del motivo por el que nos busquen, hay incluso, por ejemplo, y de esto sí han habido varios casos, en los que quienes nos buscan, ya sean familiares o directamente la persona que finalmente se acompaña, lo que necesitan o quieren hacer es el proceso de revisión de vida, ¿no? Por algún motivo les surge esta necesidad de decir, bueno, es que quiero hablar como de absolutamente todo lo que he vivido y todo lo que me ha pasado, porque justo, ¿no? Hay temas pendientes, o que si la infancia, o que si con mi papá, o que si quién sabe qué, pero es realmente un proceso también muy interesante que yo creo que sería muy recomendable que todos lo hiciéramos, pero para ciertas personas, por algún motivo particular, se les despierta como esta necesidad de querer hacerlo, y también es muy, muy sanador para ellos y generalmente pues para todo su círculo cercano. Entonces, por eso está realmente muy abierto a todo tipo de pérdidas. Hay una pérdida que creo que ha de ser de las más dolorosas que pueda existir, ¿no? Si es que cabe una comparación de una con otra, pero la pérdida gestacional, ¿no? Y perinatal, o sea, un bebé, algo que no se logra, debe ser muy fuerte. ¿Cómo has vivido esos procesos, ¿no? Y qué es lo que se le puede decir a la persona que está pasando por esto? Bueno, pues dentro de este tipo de duelo, particularmente, es uno de los tantos que están desautorizados, porque hay algo que las personas no siempre comprenden, que es algo que se llama vínculo prenatal.
el vínculo prenatal hace referencia a que una mujer no necesariamente crea vínculo con su bebé hasta que nace, sino desde que se gesta, e incluso hay personas que hacen un vínculo con su bebé desde antes de concebirlos, porque hacen toda una preparación, porque tienen que hacer cambios en su vida, porque tienen que hacer cambios en su casa, en su espacio, en su trabajo, en lo que sea, en su día a día, para poder ir como haciendo este nido para estos bebés, ¿no? Y eso es lo que es, o sea, es algo que completamente se tiene como fuera de foco y por lo tanto no siempre se entiende por qué a una persona, por ejemplo, cuyo bebé muere teniendo 26 semanas de gestación o 8 semanas de gestación, es realmente un dolor tan profundo y tan devastador para muchas de ellas, ¿no? Entonces, se llegan a tener este tipo de comentarios que muchas veces realmente son mucho más dolorosos que el proceso en sí, o agregan mucho más dolor de lo que ya la pérdida en sí trae, que es como, qué bueno que no lo conociste, o pero si nada más era un grupo de células, o pues mejor que fue ahora y no después, o Dios sabe por qué hace las cosas, o qué tal que tenía una enfermedad, o quién sabe qué tantas cosas, y eso produce realmente mucho más dolor y sufrimiento para estas mujeres. Y eh, se ven incluso a veces impedidas o por esta misma invalidación para poder expresar el dolor. Hay otro término que se llama dignificación de la muerte, que hace referencia al hecho de que nos parece o actuamos de manera social como que unas vidas importan más que otras, ¿no? Y entonces como que solo una persona adulta o un niño ya mayor o un anciano tiene su vida pesara más o valiera más que cualquiera de estos bebés, ¿no? Y eso también es algo que agrega mucho más dolor y sufrimiento, y a veces incluso estas personas se sienten tan descontextualizadas o tan poco soportadas que entonces se reprimen, ¿no? Y se aíslan y se retraen, y es un dolor que se tiene ahí, se puede tener durante realmente demasiados años. Y llegamos a normalizar el hecho de que tantas mujeres les pasa, pero nadie habla de eso, y entonces es un tema que está ahí súper oculto todavía. Me atrevería a decir que uno de los grandes tabús dentro de la maternidad en general, igual que muchos otros, porque tenemos muy romantizada la maternidad. Pero sí es muy, muy, muy particular. Y creo que una parte fundamental de esto también es el hecho de que estas muertes hacen más visible, palpable y tangible una verdad absoluta, que es el hecho de que todos morimos, o la posibilidad de la muerte existe desde el momento mismo en que existe una vida, ¿no? Y entonces no es como que sí llegamos a pensar que es injusto o que es atroz o que es algo antinatural, incluso el hecho de que un bebé en gestación o recién nacido muera, cuando esto no es así. La muerte ocurre y ocurre todo el tiempo y en todo momento, y siempre es normal y siempre es natural. Alguien decía, es que nos cuesta trabajo pensar que cada persona vive el 100% de su vida, y el 100% de su vida puede ser un día o puede ser 50 años o 80, ¿no? Y entonces para eso hay que tratar de ampliar el panorama sobre lo que es la muerte y hablar de esto, ¿no? Sin duda. Luisa, viéndolo un poco del otro lado, medio lo comentamos un poco al inicio, ¿cómo podemos iniciar esta conversación con los niños, con los hijos, ¿no? ¿Hay alguna edad recomendable para empezar a tocar el tema? ¿Por dónde lo abordamos, no? Luego pues se va a hacer más difícil hasta para nosotros, ¿no? Pero como dices, es importante, ¿no? Y es importante que sepan qué pasa y que Claro. es natural. Sí, 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 bueno, hay niños que desde pequeños tienen la pérdida, ¿no? De algún papá, de alguna mamá, y lo empiezan a vivir desde muy pequeños. Tal vez muchos no. Y recuerdo que leyendo un libro de una española que se dedica a educación de la muerte, ella mencionaba que este tema debería darse en la escuela, ¿no? Y que podemos empezar desde una plantita, ¿no? O sea, desde los seres vivos, no solamente las personas, ¿no? O sea, la plantita, la mascota. ¿Cuántas veces lo he escuchado, ¿no? En varias ocasiones en donde algún niño tiene una mascota
muere y casi, ¿no? En ese momento consiguen otra para sustituir. Y no dan ese tiempo, no dan ese permiso, ¿no? De que el niño, inclusive que lo vea, ¿no? Ya sea al perro, al gato, o al pajarito, al pez, o el animal que sea, que lo vea muerto, ¿no? O sea, que de alguna manera se haga consciente que no se mueve, que puedan hacer un ritual de despedida, que se le entierre, ¿no? Que si en algún momento es tal vez un perrito o un gatito que lo llevan a la veterinaria porque su situación ya está muy mal y lo van a dormir, como decimos, ¿no? Vulgarmente esta parte de los animales, que los niños puedan estar presentes, ¿no? Y que se les explique, que estén ahí, porque creo que desde eso no se abre, ¿no? No se abre el tema. Y yo creo que si abrimos esto, ¿no? Desde pequeños, si se empieza a hablar, ¿no? Mientras más natural, inclusive cuando son pequeños y muere, ¿no? De repente el abuelito, por ejemplo, creo que ya están cambiando las cosas, pero bueno, todavía hay familias en donde dicen no, que no le duela, ¿no? Que no sufra, y entonces, pues el abuelito como que desaparece, ¿no? Porque se lo llevan esa noche a la casa de no sé quién, de la tía, ¿no? Y no, o sea, no lo invitan, no lo hacen partícipe de un velorio, de un entierro, ¿no? De explicarle y que tenga esa primera experiencia. Y obviamente a su nivel, hay muchos niveles, ¿no? Como para los niños, y bueno, obviamente no le vas a hablar de la parte científica de una enfermedad, ¿no? Pero sí qué es lo que pasa, o si es su primer velorio, pues explicarle un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que puede ver? Incluso si va al velorio, preguntarle, ¿no? Dependiendo de la edad que tenga y todo, preguntarle si quiere ver el cuerpo, o sea, como que todo preguntarle, ¿no? Y decirle, invitarlo y no negarle la posibilidad, ¿no? De repente me toca hablar con adultos que su primera, ¿no? Su primera experiencia de muerte fue algo similar, donde no lo hicieron partícipe. Entonces, cuando se entera es el dolor de la pérdida, el dolor de la muerte, más el dolor de por qué no me dijeron. Si yo quería tanto a mi abuelito, o sea, ¿por qué no lo pude abrazar? ¿Por qué no lo pude ver? ¿Por qué no le pude decir adiós? Y son marcas tan profundas que se nos quedan, ¿no? Y que de ahí, de esas primeras experiencias, es como vamos como aprendiendo y seguimos reaccionando, y bueno, muchas veces los ciclos se repiten. A menos que nos hagamos conscientes, y si ya tenemos hijos, ¿no? Pensando en esta posibilidad, decimos, ok, yo viví esto, no quiero que mis hijos lo vivan, entonces sí los voy, ¿no? Los voy a invitar e irles explicando, porque de todos modos, o sea, un futuro cercano, lejano, pero les va a doler. Y creo que les duele más si no les compartieron eso, ¿no? Porque es como hacerlos a un lado, como si no importaran. Y claro que son parte de la familia, son muy importantes y se dan cuenta aparte, ¿no? O sea, los niños, para nada, o sea, son muy inteligentes. Entonces yo creo que hacemos, ¿no? Es mejor hacerlos partícipes desde el principio. Si es una enfermedad, pues irles explicando, que vayan a visitarlo, ¿no? Y que no les caiga de sorpresa, porque también eso pasa, ¿no? O sea, estaba bien el abuelito, de repente se pone mal, ya no van a visitarlo, ¿no? Y al mes o a los 2 meses murió, ¿y cómo es posible, no? Entonces, que vean el proceso. Creo que eso es importante. Sin duda. Sandra, no quisiera que se nos gane el tiempo sin preguntarles esto. Hay un sentimiento, yo creo que es a lo mejor uno de los que más predominan al momento de que estamos cerca de un ser querido, de un amigo que está por fallecer o falleciendo, que es la culpa, ¿no? Porque estás consciente de que se acabó el tiempo y que si quería pedirte perdón ya no voy a poder, o si quería decirte quiero ya no voy a poder, y llega la culpa y nos invade. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo gestionar un poquito la emoción para que podamos seguir adelante? Pero ¿lo hablas como persona que está muriendo o como persona que está acompañando a quien muere? Como persona que está acompañando. Ah, bueno, es que es interesante porque una de las grandes premisas dentro de hacer este tipo de acompañamientos es el hecho de que nosotras no cambiamos nada, no queremos cambiar nada, arreglar nada,
O sea, no es un acompañamiento psicoterapéutico. Nosotras en lo que más nos esforzamos es en crear el espacio para que la persona pueda por sí sola expresar abiertamente lo que sea que necesite ser abierto, ¿no? Y a veces este mismo trabajo profundo al que acompañamos a las personas a hacer es lo que solito va a ir desenredándose para que puedan dar cierto tipo de resolución o no. Y aún así, eso no depende de nosotras, ¿no? Es escucharles, que tengan que decir lo que sea necesario. O sea, a veces son cosas realmente muy fuertes. Hay gente que hace confesiones realmente muy dolorosas de su experiencia de vida, pero es importante que sepan que existe alguien que está ahí a su lado y que no hay juicio, ¿no? Porque también esa es otra. O sea, a veces es algo realmente muy, muy doloroso o que generalmente puede llegar a, sí, con esto de la culpa o vergüenza o qué sé yo, que no pueden abrirlo con ninguna otra persona. Entonces, el hecho de que seamos, entre comillas, personas desconocidas, también les dan como la autorización de saber que eso va a quedar ahí, pero que necesitaban sacarlo, ¿no? O con este manejo de cuestiones pendientes, pues más bien es como tratar de acompañarles a que si así lo quieren, si así lo necesitan, poder ir facilitando que eso se vaya resolviendo. Pero si nada más necesitan hablarlo porque ya no hay ni siquiera forma de arreglarlo de algún modo, o sea, que ya no viva, por ejemplo, la otra persona y se quedaron con algún arrepentimiento o lo que sea, bueno, pues entonces que nos hable de eso, de cómo lo hace sentir, de qué es lo que está experimentando, de qué es lo que habría deseado, pero nada más, o sea, es abrir el espacio para que puedan hacerlo, ¿no? Y no es tratar de que se sienta menos culpable, porque yo lo llamo que es el arte de la validación, ¿no? Cuando tú a una persona le dices, no, pero no te deberías sentir así porque mira, entonces pasó esto, o mira, de todos modos tienes a tus hijos, o mira, quién sabe qué, o sea, tratando como de ayudarles cuando realmente eso nos habla de la incomodidad que le produce a la otra persona estar escuchando cosas realmente muy fuertes, ¿no? Entonces, hay que hacer el trabajo necesario para poder ser capaz de recibir lo que sea que tenga que salir. Entonces, eso es en lo que nos esforzamos mucho, mucho, en poder ser ese canal que le permita a la persona sacar lo que tenga que sacar, trabajar lo que tenga que trabajar y experimentar lo que sea necesario, ¿no? Y que quienes no lo hacen también necesitan ese acompañamiento. O sea, quien hasta el último de sus días no pudo confesar lo que sea o pedir perdón, pues ahí estamos, ¿no? De todos modos. Me remite una frase muy bonita de Elizabeth, que era que ella no inventó nada, ¿no? Solamente se sentaba y escuchaba a las personas y creo que es la esencia, ¿no? De lo Ujú. que ustedes hacen. Se nos acabó el tiempo muy rápido, ¿no? Uno hubiese querido extender esto más, o quizás si se puede, pues hacemos otra sesión tiempo después, ¿no? Para seguir hablando, para seguir haciendo conciencia. Claro que sí. Pero siempre al final de las entrevistas les pedimos a los invitados pues que nos regalen un apapacho, ¿no? En forma de alguna reflexión, de alguna frase de cierre, de alguna manera para que la gente que está viendo esto pues, se siente su apapachada, ¿no? Y creo que hay momentos, pocos momentos en donde un apapacho se siente también como cuando uno está en una situación de estas, ¿no? Entonces, muchas gracias, chicas, ¿no? La verdad es que súper interesante, ustedes súper claras y lo que nos puedan compartir. Híjole, me agarraste así como un poquito desprevenida, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí lo más importante es que cada quien, ¿no? Se tome el tiempo de ir reflexionando, ¿no? Porque creo que mientras más reflexionamos o más nos acercamos al tema de la muerte, creo que eso puede hacer que se nos baje la angustia, el temor y hablarlo, porque de alguna manera nadie nos vamos a salvar, ¿no? No, nadie, o sea, nadie sale vivo de aquí, como dicen, ¿no? Y por ahí no me acuerdo de quién es la frase, pero va algo así relacionado de que si de todos modos, ¿no? O sea, si va a llegar ese momento donde me voy a morir, o sea, ¿por qué no darle esta buena cara, ¿no? De cómo voy viviendo, ¿no?
Porque por ahí también hablan de que mucho miedo, mucho temor a la muerte o a morir, ¿no? Como consecuencia también es como el temor a la vida, ¿no? Entonces, mi invitación es, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Y atrevernos, ¿no? Atrevernos. Creo que en mi caso, muchos años he cambiado muchísimo de lo que he estudiado y demás, y me he atrevido a hacer cosas, entonces, pues esa es la invitación, ¿no? A disfrutar cada momento hasta nuestra muerte. Gracias. Muchas gracias. Pues creo que estoy yendo como un poco sobre esa línea, ¿no? Que tengamos el valor suficiente para poder desestigmatizar a la muerte como algo terrible, ¿no? Realmente la muerte puede permitir procesos tan profundos y tan maravillosos entre la conexión que nos hace iguales humanos, que si lo vamos haciendo de manera consciente como un proceso de día a día, realmente nos vamos a sorprender un montón sobre lo que puede surgir. Entonces, que la muerte es necesaria para que otras cosas nazcan y florezcan, y entonces cuando lo vemos desde ese punto de vista, quizá nos atreveremos mucho más a ser la versión más auténtica y más amorosa que podamos. Muchas gracias, chicas. De nuevo, fue un gusto platicar con ustedes y bueno, ojalá podamos volver a vernos pronto. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y un apapacho a todos. Gracias, hasta luego.